Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los crímenes de Joseph Collier, el zapatero al que Dios susurraba al oído. El asesino en serie perpetraba robos, violaciones y asesinatos ayudado por su hijo Mako, un adolescente de 13 años. Didi entraba en casa de sus padres en compañía de su hijo pequeño Robert para sustituir a su hermana Randy, que cuidaba de su nonagenaria abuela, postrada en cama. Tras el relevo, Didi estaba en la cocina cuando llamaron al timbre. Era el mismo hombre moreno y desaliñado que, minutos antes, había visto merodear por el barrio de la mano de un adolescente rubio de cabello largo. «Soy vendedor de John Hancock, una compañía de seguros», le dijo el adulto. Su extraño olor corporal inquietó sobremanera a Didi, que trató de despedirse. Pero entonces, el individuo se abalanzó sobre ella mientras el menor la golpeaba y cerraba la puerta. Las siguientes horas fueron una auténtica pesadilla para la familia Romain. Joseph Collier perpetró todo tipo de atrocidades con ayuda de su hijo Mako, de 13 años. Y siempre según mandato divino. Era la tercera vez que Dios ordenaba al zapatero cometer un crimen. Desarraigo y violencia. Joseph Lee Branner III, su verdadero nombre, nació el 11 de diciembre de 1935 en Filadelfia, Estados Unidos. Y llegó a este mundo en una familia que vio en el pequeño más un estorbo que un motivo de felicidad. De ahí que lo entregaran a un hogar de acogida cuando tan solo tenía 1 año de edad. Meses después, un matrimonio austríaco, Stefan y Anna Collier, lo adoptó, iniciando así una infancia truncada a causa de los abusos y la violencia física y verbal ejercida contra él. Con 6 años, por ejemplo, recibió tal paliza que le provocó una hernia y, para evitar que contase al médico lo ocurrido, sus padres lo amenazaron con dejarle impotente. A los 8, su madre lo golpeó en la cabeza con un martillo. El niño solo quería ir de excursión al zoo con el colegio. Además, la mayor parte del tiempo lo mantenían encerrado en el armario y sin posibilidad de ir al baño. También lo obligaban a arrodillarse sobre piedras y lo azotaban. Apenas le daban de comer y le prohibían cualquier actividad lúdica. El pequeño no podía montar en bici, ir a fiestas de cumpleaños ni celebrar el suyo propio, ni tampoco jugar con sus amigos o los niños del vecindario. Su obligación era ir al colegio y, al salir, trabajar en la zapatería familiar, la única profesión que ejercería en el futuro. Ante este desolador panorama emocional, a los 10 años Joseph desarrolló un carácter colérico, rebelde y problemático, que le llevó a cometer sus primeros robos. En principio, sisaba dinero a sus padres y lo utilizaba en sobornar a sus compañeros para ir al cine. Pero le cazaron y, como castigo, le quemaron los dedos en la estufa. Tenían que abrazar al demonio ladrón que llevaba dentro. Pese a las consecuencias, Joseph siguió con los hurtos, aunque empezó a tener serios problemas mentales. A los 15 años, Joseph permaneció 11 días hospitalizado aquejado de fuertes dolores de cabeza. Durante ese tiempo, los informes de los psicólogos concluyeron que se encontraban ante un joven desafiante, irrespetuoso e indisciplinado con un cociente intelectual de 84, inferior a la media. Además, le diagnosticaron un trastorno nervioso psicofisiológico y una forma de ansiedad sexual que proyecta hostilidad hacia las mujeres. Parece estar desarrollando agitación y ansiedad en el área sexual. Si esta carga se hace fuerte, volverá a repetir su respuesta sádica cuando descargue este efecto. Para ayudarle a paliar los síntomas, le recetaron Toracin, un antipsicótico. El patrón familiar. Los siguientes 2 años, Joseph pareció estabilizarse. Sus padres redujeron los maltratos y comenzaron a darle libertad para salir al cine y al teatro. Así fue como conoció a su primera mujer, Hilda Bergman, con quien se casó a los 17 años, pese a la reprobación de sus padres. El matrimonio no duró mucho. La pareja se divorció al año y Joseph volvió a sufrir fortísimos dolores de cabeza, desmayos y amnesia. Sus patologías mentales seguían latentes, pero nadie trató de ingresarle para un seguimiento más exhaustivo.
El joven simplemente se acostumbró a esa clase de dolor y continuó su vida con normalidad. Se dedicó de lleno a la zapatería y volvió a casarse en segundas nupcias con Elizabeth, con quien tuvo 5 hijos. Sin embargo, Joseph proyectó en su propia familia la misma violencia que él ya había sufrido a manos de sus padres. Joseph pasó de ser víctima a verdugo, siguiendo el mismo patrón de conducta que tanto despreciaba y ejerciendo los mismos correctivos hacia sus vástagos. De cara al exterior, Joseph era un tipo tranquilo, callado, introvertido, poco dado a los actos sociales, pero siempre pensé en él como un hombre apacible, aseguraba Harry Connor, uno de sus amigos de la infancia. Pero esa agradable apariencia cambiaba en cuanto cruzaba el umbral de su casa. Una noche, la del 30 de enero de 1972, 3 de sus hijos, Joy, Mary Jo y Mako, hartos de los continuos abusos físicos y sexuales sufridos a manos de su padre, acudieron a la policía a denunciarlo. En su declaración, los niños detallaron los hechos que venían padeciendo: palizas, violaciones, amenazas con una pistola o un cuchillo, y su continuo terror a morir. Seguidamente, un forense examinó a los menores en busca de lesiones compatibles con los hechos narrados. Al encontrarlas, las autoridades acudieron en busca del responsable, su padre. Joseph Kallinger negó taxativamente las acusaciones vertidas por sus hijos, al igual que Elizabeth, que también dio la razón a su esposo. Aún así, el zapatero fue arrestado y enviado a prisión por abuso infantil, donde le sometieron a un nuevo examen forense. En esta ocasión, los médicos concluyeron que el señor Kallinger padece una importante enfermedad mental en forma de esquizofrenia de tipo paranoide y sugirieron su internamiento en un hospital psiquiátrico por un periodo de tiempo apropiado. A pesar de las recomendaciones del informe, el tribunal lo declaró apto para ser juzgado y lo condenaron a 11 meses de prisión. 4 meses después, el zapatero obtuvo la libertad condicional y, de regreso a casa, sus hijos enviaron y firmaron una declaración jurada ante el tribunal retractándose de su testimonio y aseverando que se lo habían inventado todo. De este modo, en febrero de 1973 la justicia anuló la sentencia por abuso infantil contra Kallinger y borró sus antecedentes penales, incluido el tratamiento psicológico recomendado por los psiquiatras. Al año siguiente de esta decisión, el zapatero sufrió un brote psicótico y empezó a escuchar supuestamente la voz de Dios. Entre aquellos susurros, la providencia, a la que se refería por el nombre de Charlie, le pedía que masacrara a la humanidad. Padre e hijo. A principios de julio de ese año, Joseph ideó la planificación de sus macabros planes. Pero necesitaba un compinche que le ayudase a ejecutarlos, alguien en quien confiar sin ser delatado. Y qué mejor que su hijo Mako, de 13 años, un niño aparentemente normal, manipulado, víctima de sus abusos y que ahora bebía los vientos por su padre. Me alegro de hacerlo, papá, le dijo el adolescente tras la perversa petición. Así fue como Mako se convirtió en cómplice de los crímenes y en el mejor asistente de este asesino en serie. Su primera víctima fue José Collazo, un niño puertorriqueño al que secuestraron y arrastraron hasta una fábrica abandonada. Allí, Joseph, asistido por su hijo, torturó y mutiló los genitales del pequeño, y luego lo asfixió hasta la muerte. En agosto, perpetró el asesinato de su propio hijo Joy, de 14 años, al que ahogó y arrojó su cuerpo entre los restos de una obra. El menor fue uno de los que acusó al padre de abuso infantil. Unas semanas más tarde, el zapatero denunció a la policía la desaparición de Joy. Tras una breve investigación, encontraron su cadáver abandonado cerca de un edificio próximo a la vivienda de los Kallinger. Aunque los investigadores nunca hallaron pruebas que vinculasen al padre con el asesinato de su hijo, los agentes estaban convencidos de su autoría, y más cuando Joseph trató de cobrar un seguro de vida de $45,000 expedido poco tiempo antes de la muerte del niño. La cacería. A partir de entonces, padre e hijo iniciaron una cacería en la que buscaban presas fáciles, principalmente mujeres jóvenes, a las que asaltar, robar y violentar en sus propias casas. La ola de allanamientos comenzó en septiembre de 1974 extendiéndose hasta enero de 1975 y, a su paso, Joseph y Mako cometieron multitud de robos y violaciones en Nueva Jersey, Maryland y Pensilvania.
Cabe destacar el día que amordazaron a 5 mujeres en su domicilio, robaron $20,000 y joyas a punta de cuchillo, y Joseph culminó el asalto rajando el pecho de las víctimas y agrediéndolas sexualmente. Su última parada antes de ser detenidos fue Leonia, una pequeña localidad de 9,000 habitantes de Nueva Jersey. El 8 de enero de 1975, Joseph y Mako siguieron la misma estrategia que en sus anteriores allanamientos. Irrumpieron en el domicilio de la familia Romain en busca de mujeres jóvenes y dinero. Allí se encontraron con Didi, de 28 años, acompañada de su hijo Baber de tan solo 4 y una abuela convaleciente de 90 años. Poco a poco fueron llegando más miembros de la familia, la madre y las hermanas de Didi, y el novio de una de ellas, y, a cada uno de ellos, lo desnudaban, amordazaban y ataban en el sótano mientras Joseph violaba a algunas de las féminas. La última persona en llegar fue Maria Fasching, enfermera de la anciana, que decidió pasarse aquella tarde para ver cómo se encontraba su paciente. En cuanto Joseph abrió la puerta, empujó escaleras abajo a María y la obligó a realizarle una felación al único hombre secuestrado, el novio de una de las hermanas. Pero la joven, de 21 años, se negó y el zapatero le cercenó la garganta. Murió en el acto. Los gritos de los presentes inundaron la estancia y durante unos minutos reinó la confusión, momento que Edwina, la matriarca, aprovechó para escapar y alertar a los vecinos. Sin embargo, para cuando una patrulla policial llegó al lugar de los hechos, los criminales ya habían huido atravesando Park Avenue. Además, Joseph aprovechó para quitarse la camisa ensangrentada, lavarse las manchas del cuerpo en un charco y arrojar el cuchillo y la pistola entre los arbustos. Acto seguido, subieron en un autobús rumbo al puente George Washington. La detención. El 17 de enero, la policía arrestó a Joseph y Mako Collier tras localizar pruebas irrefutables que los incriminan: la camisa ensangrentada de Joseph con su apellido grabado en el cuello de la prenda, las armas utilizadas con sus huellas dactilares, además de la coincidencia entre los bocetos de sus rostros realizados por la policía y las descripciones que dieron los testigos. Por no mencionar otros 2 detalles clave: el extraño olor que desprendía el hombre más mayor y el misterioso asesinato de uno de sus hijos. Sobre Joseph Collier recayeron los cargos por secuestro, violación, robo y asesinato, y en el caso de Mako Collier, por ser cómplice de los mismos. Durante los 2 procesos judiciales a los que se enfrentaron padre e hijo, el zapatero siempre trató de sacar rédito a sus problemas mentales portando una Biblia en sus manos y echando la culpa a Dios de los crímenes. Según él, el Todopoderoso, de nombre Charlie, le susurraba que matara a toda la humanidad. Solo seguía las órdenes de Dios, alegó subido en el estrado. Sin embargo, pese a su esquizofrenia, el jurado lo consideró apto mentalmente y fue juzgado y condenado en 2 procesos distintos con fecha del 18 de septiembre de 1975 y del 23 de septiembre de 1976. El primero, a la pena de entre 30 y 80 años de cárcel por los delitos de robo, secuestro y allanamiento de morada perpetrados hasta finales de 1974. Y, el segundo, a cadena perpetua por el asesinato de María. En el caso de Mako quedó demostrado que actuó bajo la coacción de su padre, un hombre malvado, absolutamente vil y depravado, como lo calificó el juez. El niño fue enviado a un reformatorio, de donde salió a los 21 años. Una vez en libertad, se le dio una nueva identidad y se esfumó. Nadie sabe cuál es su paradero actual. Las visiones. La vida en prisión de Joseph no pasó desapercibida. El zapatero se comportaba de forma violenta, arrojaba excrementos a los guardias y se enfrentaba a ellos, acuchilló a otro preso, e intentó suicidarse en varias ocasiones. Una de ellas, prendiendo fuego a su colchón. Su comportamiento criminal es una manifestación de su enfermedad, concluyó otro informe psiquiátrico. En ese tiempo, Joseph también aprovechó para entrevistarse con la escritora Rita Schwaber y contarle las visiones que le llevaron a cometer actos tan diabólicos. Aquellas charlas se plasmaron en un libro titulado The Shoemaker, The Anatomy of a Psychotic, y publicado en 1983. El Joy fue un sacrificio. Yo iba a asesinar a 3 millones de personas en el planeta Tierra, y él fue sacrificado para ver si podía asesinar a uno de los míos,
después de la matanza de todos los habitantes de la Tierra. Iba a asesinar a mi propia familia y adueñarme de mi propia vida y convertirme en Dios, aseguraba Kallinger. 13 años después de estas palabras, el zapatero moría de una insuficiencia cardíaca en prisión. Uno de los últimos poemas que dejó escrito llevaba por título, In Life, en Furia. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.